Hola, buenas tardes. Les saluda Kenny Cuaja Vázquez, alumno del 11º ciclo de Derecho de la Universidad Señor de Zipán. Y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes un análisis de un tema social jurídico de relevancia en el tiempo que estamos viviendo, en esta época de pandemia, ¿no? Y un tema que ha sacado a reflejar las deficiencias en el sector salud que tiene nuestro país, que el sector salud que implica netamente al departamento de San Martín y a la ciudad de Tarapoto, donde ha habido una crisis de oxígeno en el área de UCI de los neonatales, en UCI de los recién nacidos, ¿no? Este caso es un caso de suma importancia porque es de coyuntura nacional, toda vez que es un caso que ha sucedido en la ciudad de Tarapoto el día 11 de junio del 2020, en el cual trata de que han nacido dos mellizos prematuros en el hospital Minsa de Tarapoto, dando que por la misma naturaleza de su nacimiento estos menores que eran prematuros, ¿no?, han necesitado oxígeno, y lo cual eran dependientes para poder vivir, netamente eran dependientes del elemento vital que es el oxígeno. Los menores quedaron hospitalizados en cuidados intensivos neonatales en sus respectivas incubadoras, recibiendo oxígeno proveniente de las redes hospitalarias. No tenían ninguna patología asociada al COVID. Es importante resaltar esto, que no eran víctimas de COVID, no tenían virus de COVID, ni la madre, ni los bebés al nacer, ¿no? En estas circunstancias, el 19 de febrero del 2020, a través de las redes sociales, se toma en conocimiento que la carencia del oxígeno en el servicio de la UCI neonatal de Tarapoto, la cual fue transmitida por un video por un personal del mismo centro hospitalario. Se activaron las alarmas de oxígeno, que 10 pequeños pacientes ya no recibían el suministro. Este suministro que era tan vital para poder seguir sobreviviendo, ¿no? La red en esta red hospitalaria de la ciudad de Tarapoto, dado a la falta de oxígeno que se presentaba, algunos neonatos han mostrado síntomas cianóticos o producto de una hipoxia, es decir, por la misma necesidad y falta del oxígeno. En consecuencia, las incubadoras no tenían el oxígeno correspondiente por una falta de praxis médica. Estos menores han fallecido. Los mellizos fallecieron, dando como síndrome de su muerte un distrés respiratorio que provocó una hemorragia pulmonar. Se sobreentiende que al no haber habido oxígeno, los menores, los neonatos de 10 días de nacido, fallecieron a raíz de una hemorragia pulmonar por falta de este elemento vital que es el oxígeno. Se ha tenido conocimiento que el suministro de oxígeno en la red era insuficiente, ya que era la tercera vez que bajaba el vital elemento de una manera intempestiva y sin previo aviso. Asimismo, se sabe que dicho hospital cuenta con su propia planta de oxígeno. No funciona hace 2 años. Esta planta de oxígeno, señores, hace 2 años no funciona. Y eso es de conocimiento
de los médicos, del personal, del propio gobernador de San Martín, ¿no?, que conoce su realidad de los hospitales. Tenemos que las autoridades regionales, pese al estado de emergencia nacional, sabiendo que hay una demanda de oxígeno, que hoy en día estamos pasando por una pandemia que se incrementa a diario, no desplegaron acciones necesarias para su puesta en funcionamiento, ni adoptar un plan de contingencias que garantice el suministro permanente del oxígeno como elemento vital ahora ante los hospitales, ¿no? Situación que además está poniendo en riesgo y sigue poniendo en riesgo la vida de más neonatos y otras personas, quien debido a la falta de oxígeno tuvieron que ser reanimados por otros medios mecánicos, los cuales, si bien es cierto, los médicos y el personal a su cargo, por su misma labor, su misma condición, su mismo trabajo, que es salvar vidas, o al menos tratar de darle una mejor vida a un paciente, han usado mecanismos que, si bien les generó un oxígeno, pero afectó la salud por otras partes a las personas. Haciendo un análisis del presente caso, tenemos que a raíz de este incidente se configuran delitos descritos conforme la configuración cometida en su momento, ¿no? Siendo ellos, tenemos el delito cometido por los funcionarios públicos en su modalidad de omisión y rehusamiento o demora en actos funcionales, delitos contra la vida, el cuerpo, la salud y la modalidad de homicidio culposo, delitos cometidos en calidad de sujetos activos por su misma condición de funcionarios públicos. Este acto funcional se entiende como dejar de hacer la función por la cual ha sido encargado. Es dejar de hacer la función en un determinado periodo de un tiempo injustificadamente. ¿Qué quiere decir? Si es sabiendo los médicos que hace 2 años ese hospital tiene su planta propia de oxígeno y no funciona, sabiendo el presidente, gobernador regional de San Martín, que el hospital tiene su planta de oxígeno y no funciona, estos no han hecho nada. Han dejado que siga pasando el tiempo, pensando que nunca iba a llegar o que nunca se iba a necesitar de este elemento vital, ¿no? Tenemos el homicidio, el delito contra la vida, el cuerpo y la salud y la modalidad de homicidio culposo. Delito culposo toda vez que perfecciona el caso de los funcionarios responsables, el gobernador regional y la dirección del hospital donde sucedieron los hechos. ¿Qué quiere decir con ello? Eso quiere decir que la gente obra por culpa cuando produce un resultado dañoso, al haber actuado con falta de previsión, como se da en el caso que estamos tratando. Toda vez que habiendo sido el resultado previsible o previéndose confiar para evitarlo,
se configura pues ese delito de homicidio culposo, cuando la conducta del agente que debió tener el cuidado, tomar las medidas del caso, no de ahora, sino hace 2 años atrás, que ya tiene este problema, este hospital, no viene a ser o trajo la consecuencia de la muerte de 2 mellizos prematuros. No tienen la culpa los niños de haber llegado a un hospital que no rendía las condiciones suficientes para que puedan ser atendidos o recibidos en este nosocomio. Tenemos los presuntos responsables de los ilícitos que hemos mencionado. Acá está bien claro quiénes son. Pues sería el gobernador regional de San Martín, el director del Hospital Minsa de Tarapoto y las demás autoridades que han sido nombradas en el cargo y por lo cual deben asumir total responsabilidad. Pues todas las autoridades, cuando asumen un cargo, toman conocimiento de cómo está dicha entidad, cómo lo estoy recibiendo, así como cuando lo van a entregar, cómo lo estoy entregando, con su respectivo inventario, ¿no? Conforme se han ido suscitando los hechos, se tiene que esta es la tercera vez que pasa este incidente en este nosocomio con una baja de oxígeno, que el elemento oxígeno ha tenido una baja intempestivamente, siendo la tercera vez. Pues señores, las autoridades que están en esos cargos nunca hicieron nada desde el primer momento. Por eso que las lesiones o muertes que tienen los pacientes responden la responsabilidad los funcionarios correspondientes, las autoridades correspondientes de la región, las autoridades correspondientes del Hospital Minsa Tarapoto, las que se encuentran en estos momentos al mando, siendo que estas deben responder penalmente por las muertes vinculadas a raíz de la carencia de un hospital sin oxígeno, por una mala gestión que ellos no realizan o no han venido realizando desde el momento que han tomado en cuenta cómo se encuentra dicho hospital. Tenemos de que acá en este caso no se puede decir que no hubo responsabilidad, que no hay una justificación alguna que amerite que queden sin sanción, queden sin condena, pues se trató de la vida de 2 mellizos recién nacidos, toda vez que las autoridades competentes, tanto director regional del hospital como el gobernador regional de San Martín, tenían conocimiento de la falta de oxígeno, que una planta de oxígeno que tiene este hospital no funciona hace 2 años, pues nunca hicieron nada por arreglarlo, por remediar dicho planta de oxígeno, que a las finales hoy sale a la luz las consecuencias de haber en ese momento dicho que no tiene importancia o que no hay presupuesto o simplemente
de hacer los oídos sordos cuando un médico, un enfermero o un encargado le decía que no hay oxígeno, que la planta está de adorno porque no sirve de nada, pues. Teniendo en la condición profesional de los denunciados, en este caso los médicos, se estaría configurando la responsabilidad penal, toda vez que la acción o la omisión que se ha presentado es dolosa o culposa. Dolosa, pues exige una conciencia, un conocimiento y una voluntad de haber un resultado. En cambio, la culpa excluye la intencionalidad, ¿no?, que se alcanza a través de una impericia o una negligencia. Es por ello que los delitos configurados son delitos culposos. Como la regla general nos dice, ¿no?, la obligación del médico se considera de actividad, no de resultado, de modo que cumple con la misma siempre que lleva a cabo una actuación médica profesional que sea normal en el ámbito concreto a su especialidad. La obligación del médico no es obtener siempre en todo el caso la recuperación de un paciente o de curarlo, ¿no?, sino en lo posible de aliviar o eliminar la enfermedad, o más exactamente, proporcionarle los cuidados que requiera según el estado de la ciencia. El médico se tiene que no está obligado a alcanzar un resultado enteramente positivo como quieren los familiares de los pacientes, pues, ¿no? Pero sí, como profesional, uno es consciente en decir, no lo podré salvar totalmente, pero sí tomo las acciones, hago las gestiones correspondientes para así poder decir, al menos lo intenté, y no quedarse de los brazos cruzados. El médico tiene que actuar siempre conforme a la praxis artis, es decir, según su actuación profesional. Tenemos también que la posición social califica el rol que han desempeñado estos profesionales de la salud, que la posición no ha sido bien recibida en la sociedad de San Martín, especialmente en la ciudad de Tarapoto, toda vez que no se ha llevado a cabo un papel garante, un papel donde el médico desarrolle y se desenvuelva en tal virtud, asumiendo o cumpliendo su deber de acuerdo a su grado, a su cargo, a su profesión. Es por ello que vemos que se configuran los delitos de comisión por omisión y el delito de omisión de responsabilidad de funcionarios públicos, ¿no?, por la calidad que ellos tienen, pues ellos como funcionarios públicos, el director y gobernador, son funcionarios de administración pública, los cuales
tienen en sus manos tomar las acciones correspondientes. Son funcionarios públicos y tienen el dominio sobre el bien jurídico. De mismo modo, se debe identificar, ¿no?, a todo el personal más que ha estado ahí. Incluso se tiene información que al personal que ha realizado la grabación del video, que ha informado, que lo ha compartido por las redes sociales, ha sido hostigado a su trabajo, y de la misma manera lo han iniciado un proceso administrativo por hacer ver las decadencias de su centro de labores. En vez de tomar unas acciones concretas, ¿no?, que aseguren el cumplimiento de valores, de políticas, de adoptar voluntariamente, de resolver los problemas que hubo en esta planta de oxígeno, identificando con anticipación, ¿no?, ver cuál es la realidad de la entidad, cuál es la realidad del nosocomio del Hospital Minsa Tarapoto, y quizás así no se hubiera visto, no se hubiera tenido este caso. Si no es la pandemia que se está viviendo ahora, nuestro sistema de salud, al colapsar más cada día, las autoridades no se preocupan o no tomarían cartas en el asunto para poder ver plantas de oxígeno, revisar plantas de oxígeno, buscar mecanismos de solución y buscar mecanismos que ayuden a todas las áreas en los hospitales. Se tienen que las posibilidades de poder prever aquello, lo que uno se quiere evitar, depende pues del conocimiento, ¿no?, y de las capacidades intelectuales, políticas, administrativas que tiene cada profesional al momento de actuar. En este caso particular, pese las autoridades, vuelvo a repetir, gobernador regional, director del hospital, médicos de guardias, que sus acciones no les quiso, que como dicen, ¿no?, con el dolor de ver partir 2 niños, se quedaron. Pese a conocer estas autoridades de San Martín la problemática de falta de oxígeno, no se actuó con premura. Si esto se hubiera hecho, el resultado hubiera sido todo lo contrario. El resultado hubiera sido positivo, toda vez que identificando los problemas potenciales se hubiera evitado este fatal desenlace que ha conllevado al fallecimiento de 2 mellizos neonatos, ¿no?, de 10 días de nacidos, los cuales estuvieron en su incubadora y al no tener oxígeno, pues fallecieron, pese a que el cuerpo médico que estaba de guardia ha hecho todo lo imposible, lo posible, todo lo que ha estado a su alcance para que puedan salvar la vida de estos angelitos, ¿no?, que partieron a la eternidad. Pues así tenemos que la responsabilidad penal imprudente en el seno de estas organizaciones de personas
como es este caso, y muchos casos de muchos hospitales de nuestro país, constituyen cuestiones de dogmáticas y prácticas necesitadas de una mayor atención, no solo doctrinal, sino una atención por parte del gobierno. Necesitamos que las nuevas autoridades que se van a elegir para los siguientes periodos tomen cartas en el asunto, se centren en priorizar salud, educación, se centren en priorizar que la salud en el Perú no es una salud buena, que los hospitales no tienen una calidad de atención, que siempre falta medicina, que siempre se ve en las noticias casos como este que pudimos analizar, casos donde muchas veces se sabe que hay responsabilidades funcionales, se sabe que hay delitos cometidos por omisiones, pero que lastimosamente la justicia no ayuda en muchos casos que nunca se encuentran responsables, donde el jefe, donde el gerente se lava las manos indicando que no era su responsabilidad, era responsabilidad del que estaba en turno, era responsable del que estaba en el momento. No, señores, aquí la responsabilidad neta cae en hombros del gobernador regional de San Martín y en hombros del director regional, del director del hospital de Tarapoto. Pues este, como director, como jefe, como cabeza de hospital, sabía y tenía conocimiento de todas las deficiencias que tiene su entidad, de todas las deficiencias que presenta su hospital. Pues ahora podemos ver las consecuencias que han quedado la muerte de 2 recién nacidos, dejando una familia, un padre, una madre, un hogar que los esperaba, dejando sueños, esperanzas frustradas como familia, dejando rotos y 1000 pedazos a todos los familiares, ¿no? Que lo único que ahora buscan es poder encontrar una justicia, como se podía haber visto en extractos de los videos que recorrían las redes sociales. Pedían justicia, y aunque ellos reconocen que la justicia no les va a devolver a sus hijos, pero al menos así se tomará conciencia y se tomarán nuevas acciones para las próximas autoridades que se tengan, que se designen, puedan tomar cartas en el asunto y puedan decidir bien qué hacer cuando están en un cargo, y no solo tener el cargo por ganarse el sueldo o simplemente por querer ser, no el que sea el jefe del área, el jefe de la unidad, jefe de un hospital. Recuerden, si están en ese cargo, tienen la oportunidad de tener un cargo directivo, ser una autoridad, sea local, regional, nacional. No se olviden que los cargos son para contribuir, para retribuir al pueblo que dio la confianza de ponerlos en esos banquillos, y no pues defraudarlos como se ve en este caso. Ahora podemos ver esta mala praxis, esta mala práctica que se muestra en este hospital de Tarapoto, que bueno,
nos trajo una tristeza, ¿no?, para la región San Martín, y una vez más poder ver así las injerencias, las necesidades de salud que tiene nuestra región y tiene nuestro país. Espero que este pequeño análisis, esta pequeña reflexión sirva en algún momento, con el cual estamos contribuyendo con nuestro granito de arena ante los casos que están pasando a nivel nacional. Y no solo hoy día porque estamos con el COVID o estamos en un estado de emergencia, sino porque son casos cotidianos, casos que en la vida diaria podemos ver, en la vida diaria podemos percibir de nuestro entorno, de nuestra sociedad, de nuestro lugar donde vivimos. Nos vemos pronto con un nuevo caso, un nuevo tema, un nuevo análisis para compartir con ustedes. Fue un caso muy interesante. Esperemos les haya gustado y nos vemos hasta la próxima. Gracias.